Esta es la historia de José. Voy a, voy a contar una historia que es muy interesante en la manera que este joven vivió. Él era una persona que tenía un futuro desde que nació. Dios ya lo había escogido para lo que él iba a hacer. Entonces, su papá, él recibió del Espíritu Santo una forma muy especial en la manera como él lo trataba, porque él sentía dentro de él que así lo debería de tratar, porque él lo amaba tanto a su hijo, porque lo tuvo en la vejez. Él era el hijo número 11 de los 12 que tuvo. Y una característica de José que tenía es que él tenía muchos sueños. Él soñaba cosas que él miraba, y una vez él estaba soñando y que, que habían muchos manojos de trigo y que los manojos de su hermano se inclinaban hacia él. Y él contó este sueño a sus hermanos, y sus hermanos le tenían envidia y no lo querían. Y así sucesivamente les contaba historia y contaba otros sueños que tenía, incluso cuando él soñó que la luna y el sol se inclinaban a él. Y su padre le preguntó: y entonces, ¿acaso tú gobernarás también de mí y de tu madre? Entonces, pero era un don que él tenía, y ellos no sabían el llamado realmente que para que lo que él iba a hacer en el futuro. Entonces, sus hermanos se fueron a apacentar las ovejas en la ciudad de Siquén, y ahí se fueron. Entonces Jacob le dijo a su hijo: ¿por qué no vas a checar a tus hermanos qué es lo que están haciendo? Entonces José, bien obediente, y le dijo: sí, padre, está bien, yo voy a ir. Y se fue. Y cuando llegó allá se dio la sorpresa que no estaban ahí, se habían ido para otro lado. Pero igual los encontró, porque alguien le dijo que para dónde se habían ido. Igual los encontró. Entonces, cuando, cuando los encontró, ellos se enojaron con él, porque ellos sabían de que José siempre estaba al lado de su padre, y que su padre lo amaba mucho más que a ellos, y ellos le tenían mucha envidia. Y su papá, Jacob, le había hecho una túnica de colores a su hijo. Él en ese entonces tenía 17 años, era un joven. Y entonces sus hermanos le preguntaron: ¿a qué vienes? Ahí viene el soñador. Y se pusieron a reír y burlarse de él. Entonces planearon matarlo, pero decidieron mejor que no, porque no deberían de derramar sangre, de su propia sangre, porque sabían que era su hermano. Entonces decidieron mejor meterlo en un pozo que no tenía agua. Y porque Rubén les dijo: no deberíamos de matar a nuestro hermano, porque nuestro padre nunca los perdonaría. Entonces se pusieron de acuerdo con él, y así lo hicieron. Lo metieron al pozo. Pasaron unos, unos negociantes por ahí, los ismaelitas, y, y compraron a José, y ellos lo vendieron y se lo llevaron. Se lo llevaron a vender a Futifar. Él era el capitán del faraón, el que se encargaba de comprar esclavos y de organizar todas las fiestas y las personas que trabajaban con él. Entonces, ahí comenzó, por decir,
la, la batalla para José. Ahí comenzó un día muy difícil, muy duro para él, porque para empezar, él era un joven que estaba acostumbrado a vivir con su padre y su padre lo consentía mucho y él estaba acostumbrado a ese amor y que lo trataran bien, que le dieran privilegios prácticamente como un príncipe en la casa. Y un cambio de vida así diástrico, yo creo que a cualquiera lo, lo, lo hace tambalear, lo hace pensar que a perder un poco la razón y pensar de que se te vino el mundo abajo y todos tus sueños, lo que tú pensabas que iba a ser de una forma y que pensaste que todos los sueños que tenías, que contabas a tus padres y a tus hermanos, pensaste que eso hasta ahí ya se había terminado. Yo creo que a cualquiera le pasaría algo así en la mente al pasar un día de esos. Pero siguió el camino que tenía que seguir porque prácticamente él no era como que algo que él escogió, sino que fue lo que la vida le trajo. Pero en todo eso, nadie sabía, ni él sabía, que Dios estaba ahí y que en medio de la tormenta que comenzaba a vivir, él siempre iba a estar ahí con su mano para protegerlo, para levantarlo de cualquier situación que sea, siempre y cuando él nunca se apartara de él y él escuchara la voz del Señor, su voz, y, y que siguiera sus pasos. Así fue. José nunca se apartó, nunca flaqueó su fe con el Señor. Él por muy difícil que se pusieron las cosas, porque en su corazón realmente era real lo que él sentía por el Señor, él sentía un amor ya especial, porque Dios así lo había creado de nacimiento. Era una persona que ya tenía un don del Espíritu Santo que se dejaba guiar por él. Entonces, siguió la historia y cuando llegó ante el capitán, entonces lo revisaron y lo eligieron para que trabajara como de sirviente del faraón. Y ahí lo tenían y pasaron muchas cosas mientras estaba él como esclavo. Y una de las cosas de la historia que más recalcante de todo es que la esposa del faraón se enamoró de él y buscaba muchas ocasiones para que él cayera, pero él nunca cayó en sus redes que ella le tendía. Y hasta que llegó al punto de que ella se obsesionó tanto que trató de fingir que él quería abusar de ella. Y así fue. Ella planeó todo la escena como ella quería que pasara, pero como nunca pasó nada. Pero así es las cosas. Cuando una persona es escogida por el Señor, una persona es escogida para algo grande que Dios tiene en ti, Dios primero te pasa por un lugar, una prueba, para ver si eres la persona indicada que Él está buscando para el propósito que tiene contigo. Y en todo ese proceso, el enemigo trata de detener tu sueño. El enemigo trata de que tú caigas y hacerte sentir que tú no eres capaz para ese propósito. Él te quiere que tú sientas que tú no tienes la capacidad y que es demasiado duro para ti y que lo mejor es rendirte. Y te pone muchos obstáculos, te pone todas las personas enfrente, las personas que supuestamente deberían de amarte y de estar contigo para protegerte, te dan la espalda y te sientes solo y piensas que eso no es
capaz que tú lo puedas desempeñar. Entonces, esa es la razón por la que es un camino muy difícil, porque para eso necesitas la guianza, la oración, la comunicación con Dios, que Dios te dé la sabiduría y que Dios te dé el alcance y que Dios te dé la fuerza para pensar y para darte fuerzas a ti mismo y una claridad realmente lo que tú quieres ser y a donde tú quieres llegar. Entonces, cuando ya tú estás pasando todas estas cosas tan difíciles que tú has pasado, que nunca en tu vida las esperaste, pero así es la vida, por muy bien que estás viviendo en un momento, en un lugar, cuando tú eres, por ejemplo, el preferido de la familia, cuando tú eres el príncipe de la casa, y de la noche a la mañana te cambió tu futuro, te cambió tu historia, ya no tienes la misma visión que tenías antes, y entonces piensas que hasta ahí nada más llegó todo, pero sigues con aquella esperanza, porque el Señor está ahí contigo. Entonces tú piensas y dices, en realidad yo estoy bien, en realidad es esto lo que yo quiero. ¿Sabes qué? No hayas que pensar en ese momento, si pensar que si deberías rendirte y volver hacia atrás y buscar una manera de salirte de esa historia. Pero hay algo en ti que te dice que no deberías de parar, que debes de seguir, que debes de luchar hasta el final. Porque hay un camino que tú fuiste escogido para que tú tienes que pasar por ese lugar. Y si Dios te escogió para que tú pases por ese lugar es porque Dios te dio la fuerza, porque Dios te dio la capacidad, porque Dios te dio esa personalidad que tú tienes contigo mismo, esa persistencia, y esa es lo que tienes que poner en marcha. Dios quiere que tú crezcas, porque de otra manera, ¿cómo demostrarías que tú estarías de líder en un lugar cuando nunca has soportado una tempestad? ¿Cómo le puedes decir a alguien, mira, levántate, saca fuerzas donde tú no tienes, esto ya va a pasar? Después del sacrificio viene la recompensa. Hay que luchar hasta el final, hay que luchar, hay que seguir. ¿Cómo puedes tú estar de líder y decirle a alguien, apoyarlo en una situación tan difícil, cuando tú mismo nunca sabes que es algo así, no has pasado por algo así? Entonces, como un maestro a un alumno, no le puede enseñar a un maestro algo que él no sabe. Si él le va a enseñar algo, es por algo que él pasó y le va a decir, mira, al principio cuesta, al principio batallas y piensas que no vas a poder porque no tienes la experiencia y no sabes, pero un día lo vas a lograr con tu esfuerzo. Cuando caigas, tus golpes y todo eso te van a hacer más fuerte. Cada día más estás aprendiendo muchas cosas que te van a servir en un futuro, y esa es la clase de persona que tú vas a llegar a ser al llegar a la meta final. Entonces José pasó muchas cosas así, tan difíciles en su vida. Entonces causa eso que la mujer del faraón le causó ese drama, y todo eso le puso, como quien dice, inventó una historia y le dijo al faraón que José quería abusar de ella. Entonces el faraón lo mandó a llamar y lo confrontó, pero él sabía la clase de mujer que tenía, pero igual no podía deshonrarse él mismo. Entonces lo mandó a meter a la cárcel. Pero ahí en la cárcel también todo se trataba de una enseñanza, todo se trataba
Es que cuando el Señor está de tu lado y cuando tú nunca te olvidas quién está contigo, entonces por muy difícil la situación que tú estés pasando, nunca no vas a flaquear. Aunque te sientas débil, sientas que te caes, sientas que no puedes dormir, sientas que se te va el sueño y todo eso. Pero tus fuerzas siguen ahí porque tus fuerzas no solo dependen de ti, dependen de alguien más que lo puede todo. Entonces, José ahí en la cárcel tuvo compañeros que estaban ahí castigados también, el panadero y el copero. Y entonces él tuvo un sueño con ellos y él reveló el sueño, lo que iba a pasar. Entonces, así como exactamente él les dijo, así pasó. Entonces, se dieron cuenta todas las personas que estaban ahí, los que lo conocían, la habilidad que él tenía y el don que él tenía, el don que Dios le había dado. Entonces, hubo una ocasión que el faraón tuvo un sueño aterrador para él, nunca había tenido una clase de sueño así. Entonces, él mandó a llamar a todos los magos que trabajaban para él, porque él tenía muchos magos para que le adivinaran las cosas y saber el futuro y cosas que él no podía saber por su propia experiencia. Entonces, él estaba muy acostumbrado a este estilo de vida en cuestión de adivinación y cosas así. Pero esta era una historia diferente porque este era un mensaje que venía exactamente de Dios. Entonces, el faraón lo mandó a llamar y porque él tuvo un sueño. El sueño que él tuvo fue que soñó con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Y el sueño significaba que venían 7 años de abundancia y que venían otros 7 años de sequía. Y que en esos 7 años de sequía iba a haber mucha hambre, calamidad en diferentes países, diferentes ciudades alrededor de ahí. Entonces, el sueño que Dios le reveló y que Dios le mandaba al faraón era para que se prepararan. Pero Dios tenía un plan con todo eso. Dios tenía un soldado que había luchado muchísimo en la guerra, en todo el trayecto de la vida. Y yo creo que José, si así como salió de la casa de su padre cuando Jacob lo mandó a buscar a sus hermanos, y hubiera enfrentado un problema de esos así con el faraón y le hubiera dicho que él estaba listo para liderar un pueblo, ¿cómo podría él comprobar que él tenía la capacidad para hacer algo así cuando él nunca había pasado algo difícil en su vida? Él no sabía lo que era trabajar con nada ni con nadie, ni con su propia vida, ni con su propio temperamento, ni con su propia capacidad. No sabía qué capacidad tenía. Entonces, Dios primero lo capacitó. Pero Dios dice en su palabra que Él no te da carga que tú no puedas llevar. Y la razón no es porque Él te da carga, porque tú puedes llevarla esa carga, sino que lo que Él quiere decir es que si Él te da algo, es porque Él te va a ayudar a llevar esa carga. Tú solo no podrías. Por eso muchas veces uno piensa y dice, ¿por qué en la palabra de Dios dice que Dios no te da carga que no puedas llevar? Pero muchas personas con esa carga no pueden y se caen. Entonces, ¿cómo está ahí? Algunas veces uno no entiende. Pero la razón que Dios te dice algo así es porque te dice, yo te voy a dar algo que yo sé que tú solo no podrías, porque nadie podría. Pero si yo estoy ahí, tú vas a poder. Porque dice en su palabra, mi yugo
es fácil y ligera mi carga, porque Él lleva la carga por ti, tú no la llevas solo. Entonces, el Señor ya había preparado a José por muchos caminos, ya lo había hecho pasar por el fuego, por decir, por el desierto. Entonces, él era una persona preparado. Cuando el faraón lo mandó a llamar y le reveló el sueño y le dijo, dicen que tú revelas y que tú descifras los sueños. Yo te voy a contar un sueño y quiero que tú me digas qué significado tiene esto. Entonces el faraón vino y le contó el sueño a José y cuando José escuchó el sueño, pues él sabía, porque él tenía el don del Espíritu Santo que le ayudaba a revelar los sueños, y él explicó y le dijo, tú tendrás 7 años de abundancia y en esos 7 años tienes que recoger el trigo, los granos, todo lo que tú coseches, lo que puedas conseguir al máximo en graneles, y para que tú almacenes, porque van a venir de diferentes pueblos, diferentes ciudades, y para tu propio país, tu propia gente y tu familia, para todos tus trabajadores, para que tengas y que te abastezcas tú mismo. Y vendrán otros 7 años que van a ser de sequía. En esos 7 años va a haber mucha hambre en diferentes lugares y vendrán de diferentes países gente desesperada, buscando qué comer, buscando ayuda, y tú vas a tener la capacidad para ayudarlos porque a ti se te ha revelado este sueño. Y así Él le reveló el sueño detalladamente más que esto. Yo solo le estoy dando una idea de todo lo que pasó, mi manera de pensar. Entonces el faraón se maravilló de José, porque todos los magos que él había mandado a llamar para que le contaran el sueño, ninguno de ellos pudo saber qué significaba el sueño, porque no era un sueño de hombre, no era un sueño así que venía de una pesadilla o de algo así por el estilo, sino que era un sueño que Dios le había revelado, porque él sabía lo que venía. Pero antes que eso ya le había mandado un soldado para que le ayudara a salir, para que le ayudara a pelear esa batalla. Entonces el faraón le dijo a José, después de mí, yo soy el primero y tú serás el segundo. Después de mí tú serás gobierno de todas las personas, de todos los trabajadores, incluyendo hasta el que lo había comprado, el capitán Futifar. Entonces José llegó a ser, como quien dice, el príncipe que él había soñado un día, no porque eso era lo que él quería, ni porque él aspiraba por ese sueño, sino que era un llamado que Dios ya tenía para él, y él desde cuando estaba niño, desde que estaba joven, él sintió y él soñó con eso, porque Dios le reveló que eso era lo que él iba a hacer un día. Y cuando José, en ese momento que sus hermanos lo querían matar, me imagino de que la Biblia cuenta algo, lo más breve, y la Biblia cuenta lo más, recalca así la historia más breve, pero detalladamente te pones a pensar, si te pasara algo así, que tu propia familia con la que tú vives todos los días, me imagino de que no era la primera vez que ellos lo trataban así. Me imagino de que ellos lo miraban mal siempre en su casa. Y yo creo que es incómodo vivir así por mucho tiempo, con tu propia familia, con tu gente que te rodea. Y a veces no tiene que ser exactamente con
familiares, pero puede ser con personas que tú compartes, tal vez un lugar en el trabajo o incluso vecinos, personas que te conozcan. Y al ver que tú tienes algo diferente en ti, algo que, que tú sabes que tú quieres llegar lejos, no porque tú tienes algo mejor que las demás personas, simplemente porque tú has sido escogido y tú quieres llevar ese mensaje que tú has sentido de parte del Espíritu Santo, lo quieres llevar más lejos de donde tú estás. Y la razón que tú fuiste escogido es porque el Señor sabe tu corazón y que tú sí vas a, a escuchar la voz de Él y que tú no vas a desmayar por muy difícil y por muy turbulento que sea el camino. Entonces, cuando él estaba en el pozo, me imagino que de todas las cosas que él se acordaba cuando, cómo lo tenía su padre, porque dice en la Biblia que su padre lo amaba, porque lo había tenido en su vejez. Y, y era su primer hijo de Raquel. Entonces, cuando él estaba en el pozo, él se imaginó y dijo, mis hermanos me van a matar, porque yo creo que él ya conocía la clase de hermanos que eran tal vez un poco salvajes y sangrientos por algunas veces con otras personas, que no era la primera vez que pasaba algo así con alguien, pero él sentía de que había algo dentro de él que le decía que no iba a terminar las cosas ahí, que la historia tendría que seguir, pero él no podía creer cómo podía seguir la historia cuando él estaba metido en un pozo que si no había quien lo ayudara a salir, podría morir ahí. Y en ese entonces, en esos lugares, porque en ese entonces no estaba tan poblada la tierra, había muchos animales salvajes en el campo, en las montañas. Por eso era la razón que tenían ellos que pastorear las ovejas y los animales, porque había muchas bestias del campo que se las comían. Y él tenía miedo de que un día podría ser devorado también. Por eso los hermanos de él, esa fue la idea que se les dio, decir que su hermano había muerto había sido devorado por las bestias del campo que estaban ahí. Entonces ellos mancharon su túnica de colores, la mancharon de sangre para darle a conocer a su padre de que su hijo había muerto por las bestias del campo. Pero José, cuando estaba ahí, él nunca se dio por vencida, él nunca dijo, hasta aquí llegó mi sueño, ya no puedo más. No se puso a comenzar a maldecir o a decir, yo no soy nadie, sinceramente, todo esto que yo había soñado, todo esto que mi padre, en la manera como me trataba, todo esto pienso que era una mentira y yo no sé en qué voy a terminar. Y cuando pasaron las personas que lo compraron, que ellos compraban esclavos, eran comerciantes. Entonces él no se puso a pensar y decir, pero ¿qué es esto? En mi vida aquí se terminaron todos mis sueños. De aquí en adelante yo voy a ser un esclavo y voy a terminar como un esclavo más, tal vez me pueden hasta matar en el camino. Y entonces, ¿qué va a pasar con todas las cosas que yo pensé que un día iba a llegar a hacer? Pero él no pensó así, porque prácticamente él no se dejaba llevar por sus propios instintos, sino que él había algo dentro de él que lo hacía accionar de otra manera, que le daba fuerzas, que le daba valor.
Y entonces así es la vida de cada uno de nosotros. Todos tenemos un propósito diferente en la vida. Todos tenemos desde nuestra niñez hasta cuando llegamos a ser la persona para lo que nosotros fuimos escogidos. Algunas veces fuimos escogidos para algo, pero por nuestra inteligencia, porque los ocupamos de los afanes, de nuestros afanes, y porque los desviamos del camino realmente que deberíamos tomar y no llegamos a desempeñar la persona para lo que fuimos creados. Pero hay una realidad de todo esto, de que cuando tú te muestras de una manera diferente a lo que el mundo quiere, porque el mundo lo que quiere es verte caer, verte, si te miran sufriendo y a veces te quieren dar un aliento o algo, no, a veces no todo el tiempo lo hacen con buenas intenciones, lo que quieren es que llamar la atención para que tú sigas su camino y decir, mira, nosotros te ayudamos, nosotros vamos a estar ahí para apoyarte, porque el enemigo así trabaja. Si tú estás pasando una situación difícil, por ejemplo, cuando Jesucristo iba a ser crucificado, el enemigo se apareció porque él no quería que él fuera crucificado, porque él sabía de que ahí era donde él iba a perder todo. Incluso también Pedro se puso en contra y le dijo a nuestro Señor Jesucristo, pero ¿qué vas a hacer? Eso que estás haciendo no está bien. Y así hay muchas cosas. Cuando tú estás en el camino del Señor, van a haber muchas y miles de personas que encuentras en tu camino y te miran que tú estás afanado en un plan que tú quieres llevar a cabo, que tú fuiste llamado. Te van a querer disfrazadamente, van a llegar como tus mejores amigos, como tus amistades, para hacerte caer, hacerte sentir que tú vas por un camino equivocado y que qué estás haciendo, que estás perdiendo tu tiempo y que deberías tomar la misma decisión de ellos, que no les importa. Vivir esta vida y disfrutar en este mundo, que nada queda, y que la vida es corta y que debíamos de aprovecharla en los deleites de esta vida. Pero por eso nuestra mirada no tiene que ser en las demás personas. Por eso han habido personas como ministros, pastores, personas que han estado en el camino del Señor, incluso cantantes, personas famosas que han cantado para Dios, que han dedicado parte de su vida en el camino del Señor y han caído y han flaqueado, porque cuando les vienen las tormentas, les vienen las luchas, les vienen las pruebas, piensan de que han estado equivocados, que todo ese tiempo que han estado invirtiendo en el ministerio, que lo hubieran invertido en ellos mismos y que realmente ellos no han disfrutado su vida y que deberían de dedicarse realmente a ellos, y comienzan de a poco, porque el enemigo nunca entra por la puerta abierta así de par en par, no necesita. Si la abres igual entra, pero él siempre entra por cuando la puerta está como entreabierta y cerrada, cuando tú estás como en una duda, que sí o que no y qué hago, y cuando estás pasando en una situación difícil en tu vida y comienzas a flaquear y comienzas a pensar de que realmente no sabes qué hacer. Y ahí es cuando el enemigo entra y te quiere lavar el cerebro y te quiere llegar a introducir con sus mentiras, con sus engaños, para que tú caigas por muchas formas, con lo que él sabe que a ti te gusta. Y tú dices, una vez no tiene nada de malo, todos lo hacen. Una vez al año no hace daño, y así. Pero poco a poco las cosas nunca se quedan ahí. Nunca algo malo nunca comienza de golpe. Siempre comienza como un juego, comienza como un pasatiempo para divertirte según.
pero después se vuelve una adicción, después se vuelve parte de tu vida y después se vuelve algo que tú crees que no puedes salir de ahí. Y eso es una nube, es una pared que no te deja avanzar. Ya desde ese punto ya tú no eres la misma persona, eres alguien diferente, alguien que ya perdió su sueño, ya perdió su meta, ya te desviaste del camino. Si deberías de tomar otra vez el camino nuevamente, entonces tendrías que volver otra vez a buscar el camino y seguir, pero a este tiempo ya dejaste pasar muchas cosas. Y así es. Y con este pensamiento que les traigo, es lo que yo quería compartirles y decirles que agradecerles por escucharme. Muchísimas gracias, que el Señor le bendiga a todos y los espero a la próxima. Y por favor, los que no se han suscrito, suscríbanse a mi canal y denle un like, un me gusta, no cuesta nada. Y les aseguro de que yo he comenzado mi canal, pero mi intención es seguir escribiendo más temas importantes. Les aseguro que les traeré temas muy importantes, temas que espero que les guste, temas que sean de beneficio, cosas que yo pienso que serían que ayudarían a crecer a cada uno, incluyendo a mí mismo, porque no hay mejor consejero que el que se da consejo a sí mismo. Aunque yo no sea un consejero de nadie, pero yo recibo palabra del Señor y mi intención es compartirla, porque yo también la he recibido de gracia, porque dice su palabra que lo que de gracia recibes, que lo debemos de dar de gracia. Y entonces, así me despido con ustedes. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga y los espero en la próxima. Hasta luego, bye.